Volvemos, esto es Sangre Combativa y ya nomás para iniciar este análisis nos vamos a ir con un video que preparó la producción, los compañeros Limber, Cory. Adelante por favor con el video que tenemos preparado. Quiero decirles a ustedes, los presentes como también oyentes de toda Bolivia y de todo el mundo, en Bolivia seguimos haciendo historia. Hoy día termina la inscripción por primera vez desde la fundación de la República, inscribirnos como partido, como alianzas para las elecciones primarias. De ver salud, el apoyo de todas y todos del pueblo boliviano, a Evo y Álvaro, del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de nuestros pueblos. Nuestro instrumento político más conocido, más IPCP, es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. No solamente más grande de la historia de Bolivia, sino también es un movimiento político que hizo mucha historia, récord en todos los rubros, gracias al apoyo del pueblo boliviano. Tenemos claro que si no nos unimos ahora, no lo sacamos más. No hay duda que va a ser difícil. Hoy mi deber para con Bolivia es renunciar con desprendimiento a mi candidatura a la presidencia. Les comunico que Millón y Unidad Nacional nos presentaremos a las elecciones de 2019. Gracias por no poner condicionamiento. Gracias por estar aquí y no decirnos sí voy, pero si me aseguro una diputación. Ese es el cambio verdadero. El diputado Amílcar Barral no descarta que en la Alianza Bolivia dice no, el binomio presidencial sea Samuel Doria Medina y Óscar Ortiz. Sin embargo, deja esta decisión en manos de los militantes, que serán quienes elijan y voten por sus candidatos. Y hoy, mejor que nadie, lo encarnan Óscar y Evo. Muchísimas gracias, muchas felicidades. La razón por la que nos hemos reunido aquí con Gustavo es por el gusto que tengo de presentar aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a quien será mi acompañante de fórmula como candidato a la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, mi conciudadano y amigo Gustavo Pedraza. Bueno, volvemos, esto es Sangre Combativa, ahí teníamos un material producido por nuestros compañeros de Sangre Combativa, Limber, Erika, Cory, un saludo para ellos, agradecerles por el material, estaba bastante divertido, entretenido. Y bueno, vamos a pasar al análisis de estos binomios, Ignacio, Patricia. Por ejemplo, uno que me pareció interesante, de hecho es el único que presentó como una candidatura presidenciable una mujer, es el Partido de Acción Nacional Boliviano PANBOL, ¿ya? ¿Qué les parece este hecho de que este partido presente una mujer presidenciable? Estamos hablando de Ruth Nina, un perfil abogada, digamos, ¿no? Más legalista, pero también reconociendo al sujeto histórico y político indígena, ¿no? Porque presenta de su vicepresidente a Leopoldo Chuy, que es igual, ha sido ex fiscal del Alto, ha hecho trabajo ahí cuando no atendió de forma célere a las personas, él se sancionó con los usos y costumbres de su comunidad. Entonces, un binomio interesante, podemos sacar de ahí, digamos, lo presidenciable de una mujer y el reconocimiento del sujeto histórico y político indígena en el acompañamiento vicepresidenciable, ¿no? Adelante, por favor, Ignacio. Bueno, Gabriel, mira, lo que tengo que decirte acerca de este binomio poco curioso es que yo creo que se está basando en el identity politics, en la política de la identidad, lo cual no es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque al poner a una mujer por ser solo mujer y a un indígena por ser solo indígena, estás dejando de lado un criterio fundamental que se llama que tú mires en la capacidad o a la capacidad de las personas. Yo creo que ese es un criterio que debe estar presente
atemporalmente y sin tener en cuenta el tiempo, es decir, la capacidad y la virtud de un político que tiene para desempeñar tal o cual cargo es elemental, y creo que el designar binomios o cualquier cosa, diputaciones, cargos electivos, ministerios, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito público y aún con el privado, solamente fijándonos en identidades, es decir, solo por poner, vuelvo sobre el punto, a mujeres por ser mujeres, o a indígenas solo por ser indígenas, o a gente, no sé, decirte blancos, negros solo por serlo, es un desacierto tremendo. Gracias, Ignacio. Patricia, ¿coincides o más al contrario podríamos decir que se trata también de un reconocimiento de la adquisición de derechos progresivos en estos últimos años, ¿no? Un reconocimiento de la identidad de género, ahí tienes el rol fundamental en la política de la mujer, del sujeto histórico y político que es el indígena, o, bueno, ¿qué tienes que decir de esto que expuso Ignacio? A ver, justamente al respecto, ¿no? Creo que a partir justamente de las luchas sociales que se conglomeran en el MAS y se conforman en un proyecto político ejercido como instrumento político justamente por el MAS, es que se plantean todas estas luchas sociales históricas. No creo que sea bueno dejarlas solo como un denominativo, como dice él, como una identidad, porque no son identidades, son luchas sociales. El indianismo, el catarismo, el feminismo son luchas históricas y sociales. Entonces, sin duda, no pueden ser vistas solamente como una pantalla, pero ahí también hay que tener cuidado en quién las emplea, ¿no? Entonces, si se las emplea en una lógica netamente funcionalista o si se las emplea en una lógica de proyecto histórico. Por ejemplo, el MAS logró reunir todas estas reivindicaciones históricas indígenas, originarias, indianistas de hace mucho tiempo, de las organizaciones sociales, y se conforma en un instrumento político para hacer viable esto. Sin embargo, sí puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de Pambol, no lo sé, tendría que verificar bien su programa, digamos, político. Sin embargo, parecería que fuera realmente solamente una utilización funcional de ciertas figuras. Pero hay que saber reconocer que tanto el rol de la mujer en la política como el reconocimiento y la reivindicación del indígena en la política son pues proyectos históricos. Genial, Ignacio, Patricia, pasemos a algo que me parecía bastante gracioso, Ignacio, ¿no? El hecho de esta presentación del binomio Frente para la Victoria, conformada por Israel Franklin Rodríguez Calle y Ariel Hurtado Paz. Me pareció fundamentalmente curioso su vicepresidente, porque pertenece a una plataforma ciudadana. Pertenece a la plataforma ciudadana Todos Podemos Ser Presidentes, que ha peleado y se volvió masiva y pública en el referéndum del 21 de febrero, precisamente, del 2016. Entonces, tanto se hablaba de que las plataformas ciudadanas no iban a participar de los partidos políticos, eran otra cosa, diferente a los partidos, otra reivindicación y demás, pero aparecen ahora capitalizando toda esa lucha de las plataformas ciudadanas y repartidos en estas agrupaciones, por ejemplo, uno en el Frente para la Victoria, como un candidato vicepresidencial. ¿Qué tienes que decir al respecto, querido Ignacio? Lo primero que tengo que decir es que tenemos que tener muy en claro el derecho político de cualquier ciudadano de aspirar a un cargo público. Ese es un concepto básico, ¿verdad? Ya venga de plataforma, de colectivo ciudadano, de sindicato, de federación, de lo que sea, de cualquier agrupación o de asociación. En ese sentido me parece totalmente legítimo, y vuelvo sobre el punto, y este es otro concepto básico. Creo que los aspirantes a los cargos deben hacer un, digamos, proceso de introspección, de un examen de sí mismos para ver si pueden ser candidatos. De este señor que me hablas, o de este binomio, yo conozco muy poco o nada, y por tanto no te podría decir mucho sobre él. No te preocupes, porque te cuento que cuando los estaban haciendo la cobertura, el periódico El Deber, ustedes pueden verlo en Facebook, los mismos periodistas les preguntaban y les decían, ¿cuál eres? ¿Cuál es tu nombre? Ni siquiera los periodistas los conocían, así que no te preocupes mucho. Es el binomio Alejandro Delius. Bueno. Binomio desconocido. ¡Qué crueldad! Patricia, dale, por favor. ¡Qué crueldad! Bueno, lo mismo, ¿no? Yo creo que hay, de manera general, ciertas cosas que tomar que son valiosas, digamos, o de análisis, tal vez,
en esta conformación de binomios para las elecciones primarias, pero sin duda hay algunos binomios que realmente no representan absolutamente ninguna postura política, ningún plan político y ninguna representación ciudadana quizás. Tú dices, por ejemplo, que él es de una plataforma ciudadana, el compañero aquí es de una plataforma ciudadana y no lo conoce, ¿no? Entonces, así estamos. O sea, realmente hay gente que por la premura, o en realidad siglas o partidos que por la premura de entrar a estas elecciones primarias han buscado un candidato o una candidata, pero que realmente no hay un conocimiento ni siquiera de sus bases, que obviamente muchas no los tienen, o de sus militantes que tampoco los tienen, porque hemos visto que ha habido también este tema, digamos, de militantes fantasmas. Entonces, creo que hay algunos binomios importantes, o sea, interesantes en todo caso, pero otros que realmente no aportan nada quizás en esta lógica política. Entonces vámonos a hablar de los pesados, ¿no? Y tenemos el principal contendiente del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, que es precisamente Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, ¿no? Yo un pequeño análisis, quizá un puente entre oligarquías intelectuales, digámoslo así, y del poder político occidental, ligado a la intelectualidad también cruceña, ¿no? Como un puente entre Oriente y Occidente. No sé si tienen esta misma lectura, y me sorprende también el hecho de esa visión y construcción de el apelativo ciudadano, ¿no? Comunidad ciudadana se llama cómo se inscribió el binomio de Carlos Mesa, como si el concepto de ciudadanía, quizá no los van a refutar acá ustedes, el concepto de ciudadanía fuera solamente los que viven en la ciudad, ¿no? Pero los que viven en el campo no cuentan para nada, no cuentan para el voto. O también es legítimo que lo tomen así, porque el máximo caudal electoral se encuentra en las capitales de departamentos, se encuentra en las ciudades, ¿no? Lo cual sería legítimo. Pero bueno, dejemos que lo expliquen acá nuestros invitados panelistas. Adelante, por favor, Ignacio, con Carlos Mesa y Pedraza. Voy a hacer referencia a un concepto que mencionabas, oligarquía intelectual. El concepto de oligarquía es, como tú bien debes saber, estimado Gabriel, totalmente despectivo, y para usarlo deberíamos tener un parámetro de cuántos son los ingresos pecuniarios o la hacienda de estos señores, ¿no? Por tanto, lo pongo en duda y me parece algo delicado. El concepto de la intelectualidad me parece algo muy bueno. Me parece que es algo esencial ahora, más que todo en la política, no solamente boliviana, sino a nivel regional, aún global. Y yo te podría decir sobre el concepto de ciudadano que no es excluyente, todo lo contrario, es incluyente. El concepto de ciudadanía tiene que ver con un sujeto de derechos y de deberes. Sobre el binomio de Carlos Mesa, creo que todavía el tiempo es prematuro para hablarte sobre si tiene o no popularidad en el occidente o en el oriente. Ha designado a Gustavo Pedraza como su acompañante para la vicepresidencia, pero creo que el partido que se está conformando, que se llama Comunidad Ciudadana, es un partido que está despertando muchas expectativas en el eje, sobre todo, aunque también en algunas ciudades intermedias. Voy a hablarte de Tupiza, voy a hablarte de Villazón, voy a hablarte de Valle Grande. Creo que son puntos focales importantes en los que el MAS está perdiendo en picada muchos votos. Perfecto, Ignacio. Adelante, por favor, Patricia. Bueno, Carlos Mesa, con su binomio, era uno de los que hablaba de renovación política, y es una persona que tiene más de 60 años, que ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha sido en realidad el artífice del 2003 de la guerra del gas, y posteriormente él ha sido presidente de Bolivia, presentando varias renuncias, ¿no? Hasta finalmente hacer efectiva su renuncia el año 2005. Entonces creo que primera contradicción, esta lógica de renovación política discursivamente que pega a la población, pero no se practica en la realidad en estas personas que ejercen ese discurso, ¿no? En segundo lugar, entiendo yo lo de oligarquías con esta lógica de ligar el ámbito del capital económico
y el capital político, ¿no? Entonces la oligarquía se basa en esta lógica del capital económico y el capital político, que podría decirse que de cierta manera tiene Carlos Mesa. Sin embargo, el tema de la intelectualidad, por ejemplo, yo creo que es lo que se trata justamente de generar, ¿no? O sea, Carlos Mesa se trata de mostrar como esta persona, digamos, de clase media, preparada y qué sé yo, como el aspiracionismo de la clase media, ¿no? A lo que todos quisieran ser. Sin embargo, creo que hay mucho más allá, ¿no? O sea, hay, como digo, una historia política detrás de específicamente de este candidato, hay una historia política. En cuanto a su vicepresidente, realmente, bueno, es cruceño, no creo que no ha logrado, como dicen, hay sumas que restan, ¿no? Entonces no ha logrado potenciar, digamos, la candidatura presidenciable de Carlos Mesa desde mi perspectiva, desde mi análisis. Es una persona que está ahí, a la que tal vez le van a tener que dar mayores contenidos políticos o qué sé yo, para que pueda realmente sumar. Y creo que básicamente el tema de la ciudadanía, en un principio, desde la ciencia política, sí se emplea como un eje de exclusión, porque son ciudadanos solamente los que tienen derechos políticos a ser elegidos, a participar y demás. Entonces sí se genera un principio de exclusión. Obviamente yo creo que ahora se plantea el concepto de ciudadanía desde Carlos Mesa en una lógica antagónica de la concepción de pueblo del MAS, ¿no? Que claro, es mucho más amplia. Claro, quizá ahí vemos ciudadanía, ¿no? A quienes se les llamaba ciudadanos en Grecia, en Roma, los que tenían propiedades, esclavos y demás, pero ese concepto ha ido evolucionando. Y también podemos ver, si revisamos la historia de nuestro país, esa preeminencia que se queja tanto la gente de Oriente, de esa conformación de las oligarquías occidentales muy ligadas al capital financiero, a los bancos, ¿no? A ese reducto de dominio político también que se tuvo acá en La Paz, pero también como que pesa el hecho de las oligarquías del Oriente muy ligadas a la tenencia de la tierra, muy ligadas a dueños de los medios de comunicación, de los supermercados y demás, como que por eso yo hacía referencia a que se están ligando esos dos ámbitos de acción económico-políticos, ¿no? No sé si puedes desarrollarlo un poquito más también, Ignacio. Sí, mira, yo te diría que en cualquier comunidad que aspira al progreso se forman evidentemente élites económicas que van abriendo una brecha entre pobres y ricos, que dicho sea de paso, Evo Morales está trabajando mano a mano con estas élites. Lo ves al presidente reunido con los empresarios privados, con un alto sentido pragmático, yo diría, en muchos casos bueno, porque pues si no el país no progresa en esos sentidos. Yo creo que hablar de élites económicas vinculadas directamente al vocablo oligarquía es arriesgado porque hay empresarios, tú vas a ver empresarios privados grandes y pequeños que incentivan a un, digamos, método de distribución social del capital, que creo que es a lo que debe apuntar Bolivia. Ahorita estamos en una etapa difícil económicamente hablando, estamos endeudadísimos, como pocas veces lo hemos estado en la historia de este país, y creo que el siguiente gobierno que tenga ideas frescas en lo que es lo económico va a tener que aplicar un método de liberalización de mercados con un alto sentido de distribución social. Perfecto. Patricia, coincides con Ignacio. Mira, los empresarios que surgen ahora, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, surgen por su trabajo, porque Dios así lo quiso, o porque se generaron condiciones económicas, materiales. Esta visión de las oligarquías cruceñas, orientales y occidentales, también quisiera que lo puedas desarrollar un poco como politóloga desde tu visión, ¿no? Bueno, creo que se tiene que entender desde la lógica de conformación del capital, ¿no? O sea, ya nos vamos mucho más allá si queremos entender estructuralmente cómo se conforman estas oligarquías y demás, se tiene que entender la lógica de conformación del capital en Bolivia, en diferentes periodos. Lógicamente, si se conforman estos grupos, que vuelvo y digo, a mí tampoco me parecen del todo reprochables. Claro. Sin embargo, el hecho es cuando su visión estrictamente grupal quiere ser una visión de país, ¿no? Entonces, ahí está la ruptura. Es decir, hay pues empresarios, hay grupos de oligarquías y demás que ejercen cierto tipo de potencial económico, pero de ahí a que realmente quieran que su proyecto sectorial
sea el proyecto político de Bolivia, creo que hay que disociarlo totalmente, y justamente creo que eso se va un poco el tema de las oligarquías, ¿no? Creo que más allá de estos binomios específicos, y algo que me preocupa bastante es que no hay un programa de país, no hay un proyecto político. La lógica es anti-más o, qué sé yo, hay pocos que han presentado algunos lineamientos políticos, por ejemplo UCS, con el tema Lo vamos a hablar in extenso el próximo blog. Exacto, y te presentan pero una línea política totalmente pues conservadora y que hace frente a todos los derechos progresivos que habíamos ido avanzando, ¿no? Entonces, un poco a mí eso me preocupa, que realmente desde estos binomios, por ejemplo, desde el binomio de Carlos Mesa con este otro Gustavo Pedraza, realmente, o sea, se habla de él, del uno, del otro, pero no hay una perspectiva política. Se habla de la ciudadanía, ¿qué es la ciudadanía? O sea, un concepto así paraguas que está tratando de utilizar Carlos Mesa en contraposición quizás de esta construcción de pueblo, de democracia más ampliada. No sé, ¿no? Es decir, hay un discurso vacío en estos binomios y no logran presentar una política, por ejemplo, económica, ¿no? O sea, nosotros hemos generado este modelo económico que se ha estado ejecutando desde ya hace un par de años. No he visto absolutamente ninguna propuesta, por ejemplo, en cuanto a un modelo económico o en cuanto al manejo económico del país, claro, cosas mucho más allá, ¿no? O sea, simplemente me parecen discursivas vacías y eso es lo que me preocupa mucho más, ¿no? Claro, deberíamos estar hablando entre las propuestas de los candidatos, esto es lo que decía Ignacio, ¿no? El hecho de si un determinado binomio quiere generar a la empresa privada como un actor fundamental, dinamizante de la economía interna del país, o por el contrario, existe un modelo económico que prepondera como actor principal de la economía al Estado, por ejemplo, ¿no? Este tipo de discusiones económicas son las que se deberían hacer, pero como dice Patricia, no se genera este debate, digamos, de construcción de una estructura de Estado, que sería todo el ámbito del discurso económico, ¿no? O el debate económico. Entonces ahí creo que coincidimos con Ignacio y con Patricia el hecho de que nos está presentando eso, y bueno, es lamentable, ¿no? Pero nos tenemos que ir ya a la siguiente corte. Vamos a volver y hablar directamente lo que decía Patricia de UCS. Vamos a entrar hablando de UCS y las diferentes perspectivas que tiene acá Ignacio, la perspectiva de Patricia. Así que no se vayan, quédense con Sangre Combativa, que nos queda medio programa más.